Hola a todos, buenos días nuevamente, bienvenidos a nuestra última sesión de las clases de Introducción al Derecho. En esta ocasión, pues vamos a estar abordando la unidad número 4 que corresponde a algunos aspectos claves que se manejan en esa unidad que tienen que ver con el tema genérico de gobierno. Pues vamos a ver de qué se trata eso del gobierno, qué es el concepto de Estado, sus características del Estado, los poderes del gobierno y la clasificación o las ramas del derecho. Eso es nuestro cometido del día de hoy, esa es nuestra tarea y esa es nuestra promesa. Pues vamos a empezar con la definición de Estado. La palabra Estado o el concepto Estado se define como una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Bueno, aquí hay muchos términos que necesitamos descifrar o analizar más detenidamente. Primero, la palabra Estado, siempre que nos estemos refiriendo a poder, al gobierno, se va a escribir con E mayúscula. Si ustedes escriben Estado con E minúscula, muy probablemente no se esté refiriendo al poder, al gobierno, sino se esté refiriendo al estado de una entidad federativa, como por ejemplo el estado de Sonora, el estado de Yucatán, el estado de Oaxaca. Esos son estados como entidad federativas. O también puede ser con E minúscula el estado civil de una persona o el estado sólido de la materia. Entonces, para distinguirla de esas características que estoy mencionando, cuando nos refiramos al poder, al gobierno, nos estamos refiriendo al Estado con E mayúscula, que siempre se va a escribir en mayúscula, siempre. Ese es su criterio o su base, ¿no? Las otras las pudiéramos escribir en mayúscula siempre y cuando iniciáramos un escrito, al comienzo de un escrito o después de un punto y seguido o después de un punto y aparte podríamos poner E mayúscula de estado civil, de estado de la materia, pero tendríamos que hacer hincapié o el mismo contexto nos diría de qué se entiende, de qué estamos hablando. Bueno, dentro del estado hay varios términos que vamos a hablar. Uno, agrupación humana. Por agrupación humana nosotros entendemos el conjunto de personas, el conjunto de seres humanos que habitan o pueblan un espacio físico, un espacio geográfico. Eso entendemos por agrupación humana. Y territorio es el otro concepto, ¿no? Dice que es una agrupación humana. La agrupación humana la entendemos como el conjunto de individuos. ¿Sí? Es un término sociológico que se refiere a individuos o seres humanos que están dentro de un espacio físico. Territorio entendemos que es el espacio físico en el que se asienta la población. El territorio es la superficie, el subsuelo, la parte aérea y la parte de los ríos, mares y lagos. Por territorio nosotros entendemos todo ese espacio geográfico, incluso geopolítico, en el que está establecida o asentada ese grupo de personas, esa agrupación humana, ese conjunto de individuos. Entonces, entendemos por territorio todo lo que contenga en la superficie. ¿Sí? Toda la superficie de la República Mexicana le pertenece al Estado, pero no solamente lo que está en la superficie terrestre, sino incluso lo que está debajo de la superficie. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué le puede interesar a lo que está debajo de la superficie al Estado? ¿Qué le puede interesar? Pues dentro de eso hay, bueno, en el subsuelo hay vetas de oro, de plata, de cobre, de litio, de hierro, de todo, de muchos minerales, de los muchos minerales que aparecen en la tabla periódica, ¿no? Plomo, zinc, etcétera. Esos recursos que están
debajo de la tierra, en el subsuelo, son propiedad del Estado, son propiedad del gobierno federal, no del gobierno estatal, del gobierno federal. Así que todo lo que está debajo de la tierra le pertenece al Estado. Ahorita vamos a hacer una distinción. Lo que está en la superficie, la planicie, le corresponde al Estado. Por ejemplo, si hay terrenos o montañas o partes selvas que no están pobladas y que no están delimitadas, son propiedad del gobierno federal. Son propiedad de la nación. Todo lo que esté asentado sobre de la tierra y que sean recursos naturales son del Estado, como por ejemplo el petróleo. Bueno, el petróleo está bajo del mar, y ese recurso, pues naturalmente que es de la nación, es del país. Por eso es que se expropió, porque Estados Unidos ya se había hecho dueño durante durante la época de Porfirio Díaz, y después de la revolución con con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, con todos esos presidentes, hasta antes de llegar a Lázaro Cárdenas, la compañía de petróleo, el petróleo de México, este recurso natural, pertenecía a la Texas Oil Company, creo que así se llamaba, ¿no? Texas Oil Company. Era de Estados Unidos. O sea, no solo la industria, la plataforma, la manufactura, la maquinaria, sino el recurso natural era de Estados Unidos. Se lo apropiaron porque, bueno, ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué Estados Unidos se apropió de eso? Porque con Porfirio Díaz hicieron muchos convenios con empresarios, y no solamente Estados Unidos tenía posesión, también tenían algunas otras atribuciones o posesiones, no sé, Francia, Inglaterra, Alemania. Bueno, había muchas concesiones, pero quien tenía el mayor porcentaje era Estados Unidos. Y Porfirio Díaz les cedió esa concesión, por decirlo así. No pagaban impuestos, y así fue hasta que llegó la revolución. Pero cuando entró el primer gobierno postrevolucionario, estamos hablando con Adolfo de la Huerta, que no tardó mucho en su mandato. Luego le sucedió Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón, para ser reconocido por Estados Unidos, porque ya ven que cada país le habla al presidente cuando entra a tomar posesión, lo felicitan, le hacen una llamada telefónica. Entonces el presidente de Estados Unidos le dice a Obregón: si quieres que te reconozca como presidente, tienes que omitir o tienes que hacer caso omiso del artículo 27 de tu Constitución. Y el artículo 27 ya lo vimos, me parece que lo vimos con ustedes, no recuerdo si lo vi con ustedes, si lo vimos en la sesión pasada. El artículo 27 es una garantía, es un derecho humano, que eran garantías individuales, ¿no? Habla de la propiedad privada, el artículo 27 constitucional. Entonces le pidieron a Álvaro Obregón que lo omitiera, que no lo tomara en cuenta, porque el artículo 27 establece que todo lo que está en la tierra, en la superficie y debajo, en los ríos, en los mares, en la parte aérea, es de la nación, es del Estado. Y el Estado, y como estamos en una república, en una democracia, el dueño de toda la nación somos todos los mexicanos, es el pueblo. Es decir, no es el dueño el presidente, sino el pueblo, la nación es dueño de esos recursos, de todo ese material, pero se tiene que distribuir equitativamente, pero somos los dueños. Entonces, Álvaro Obregón dijo: pues lo voy a tomar en cuenta, pero le dice a Estados Unidos: si lo tomas en cuenta, no te doy mi reconocimiento como que eres presidente. Además, a Obregón le convenía el reconocimiento de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo podía invadir y México acababa de salir de una revolución, no tenía dinero. Aparte, podía ser víctima de una reconquista por parte de los españoles o por parte de los ingleses, no lo sabíamos, o de los franceses. Era víctima de una posible invasión, y entonces era muy importante tener
de aliado a Estados Unidos. Entonces, Obregón omitió el artículo 27 y pues Estados Unidos siguió teniendo derecho del petróleo, del recurso natural aquí. Esa fue la condición. Y así pasaron unos años hasta que llegó Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el quien se atrevió a expropiarlo, es decir, a retomar los recursos que eran de México, es decir, el petróleo, ¿no? Y se lo quitan. Entonces la Oil Company Texas desapareció. Entonces ya nos quedó a nosotros, ¿no? Entonces todo eso, la energía eléctrica, que también sale por parte de los lagos, de los ríos, del agua, es un recurso del Estado, de la nación. No se tiene por qué privatizar, no se tendría por qué privatizar. Por ejemplo, muchas empresas que se privatizaron como Teléfonos de México, que no se deben privatizar porque son recursos de la nación. Bien, entonces, todo lo que está por debajo y lo que está en la superficie le pertenece al Estado, a la nación, al gobierno, y todo lo que también esté en los lagos, en los ríos y en los mares. Y también el espacio aéreo, o sea, también es territorio de la nación. Por eso un avión cuando quiere cruzar o un barco quiere cruzar por mar, tiene que pedir permiso a la nación para poder cruzar. Así lo hacemos nosotros cuando, bueno, nuestro país lo hace cuando gente de aquí viaja a China, viaja a otros países, tiene, por cruzar las fronteras, tiene que pedir permiso, autorización, ya sea por mar, por carretera o por aire, porque es territorio de ese país, de esa nación. Eso es territorio. Orden social, político y jurídico. Bueno, el Estado surge como una forma de organizar la convivencia. El Estado confiere un orden a sus integrantes que le otorga seguridad a sus relaciones. Para que haya orden político, se necesita de un órgano jurídico. Ese órgano jurídico son todas esas instancias que regulan y velan que los derechos, los derechos humanos, las garantías individuales que decíamos, se cumplan y se hagan valer. Y todos los elementos que están tipificados en la Constitución y en todas sus demás normas se hagan valer, se hagan cumplir. Es decir, que haya eficacia de la ley. Persona que esté transgrediendo alguna norma, que cumpla, que pague su sanción, sea en la medida que estipulen las demás instancias. Entonces, eso garantiza que haya un orden, que haya convivencia, que haya el bien común. Eso del bien común, pues ya lo habíamos analizado también en tiempos, en las primeras clases, donde el gobierno tiene que establecer todas las condiciones para que la ciudadanía logre el bien común, que es poner todos los centros médicos, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a los espacios recreativos, empresas, crear empresas o industrias para que haya comercio, para que haya producción, para que haya empleos. En fin, todo eso lo tiene que garantizar el Estado, ese es el bien común, pero tiene que haber orden, y para que haya orden, pues están todas las instancias que dependen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus derivados, todas las fuerzas policíacas, militares, y las instancias de los tribunales de justicia, y los ministerios. Todo eso garantiza el orden social y jurídico, que haya una armonía y que haya un bien común. Y todas estas instituciones, o mejor dicho, organismos que tienen la función o el cometido de garantizar el orden jurídico y garantizar el bien común, pues son personas o conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción, es decir, que están capacitadas y están facultadas, o deben estar capacitadas, deben tener la competencia profesional, científica, para poder hacer valer esas funciones, y deben estar también dotadas de un poder que les confiere el gobierno. El gobierno les da la facultad, les dice, tú estás en este puesto y tú tienes la facultad de aplicar estas sanciones a quienes transgredan estas leyes o estas normas. Con un poder coercitivo, eso también ya lo vimos en la tipología de las normas, en su clasificación y tipología, que es cuáles son las normas que tienen carácter coercitivo, es decir, que tienen la facultad de obligar al ciudadano a que se responsabilice de cumplir la ley, o si la transgrede, que pague o que cumpla con su sanción por transgredir esa norma. Te pueden obligar, o te tiene la facultad de obligarte ese órgano de que pagues esa sanción. De una u otra manera te pueden obligar. Así es, eso entendemos por Estado. Los poderes ya los habíamos mencionado rápidamente, se los menciono. El gobierno se entiende como un concepto que se refiere a la forma en que se establece quienes ocupan los cargos de gobiernos y cómo deben ejercer los cargos.
Por gobierno nosotros entendemos quiénes son esas personas que ocupan esos cargos, cómo lo deben desempeñar, bajo qué circunstancias, apegadas a la Constitución, por supuesto, y cada país establece su forma de gobierno. Y la forma de gobierno se establece que puede ser una monarquía en donde hay un rey que tiene el poder. Si es una monarquía constitucional, quiere decir que el rey entrega la constitución. Ya habíamos dicho, es como una constitución otorgada, ¿no? Entonces el rey tiene poder, pero aunque tiene todo el poder, la constitución le dice cómo debe obrar, pero el rey es el que tiene máxima autoridad. Pero hay otras monarquías que son parlamentarias, en donde el rey no tiene todo el poder, sino el poder lo tiene el parlamento, el conjunto de personas que le entregan al rey una constitución para que se eche a andar en el pueblo. Así hay varios países que tienen sus monarquías constitucionales o monarquías también se llaman parlamentarias. Y el que nosotros conocemos también es la republicana. La república es una forma de gobierno democrática en la que el presidente no tiene el poder, sino el poder lo tiene el pueblo. De hecho, la palabra democracia significa demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Y el pueblo elige sus representantes. Por eso todos esos representantes, diputados, senadores y el presidente son los que nos representan a nosotros para que se organice la nación y se dirija la nación. Esa es una república que se basa en esos tres poderes. En esos tres poderes está repartido el poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, en el ejecutivo ya sabemos quién es el que norma, el que rige, es el presidente de la república. ¿Sí? La máxima autoridad, es el jefe de Estado. En el caso de una monarquía, el jefe de Estado lo puede ser el monarca cuando él tiene todo el poder, o si es una parlamentaria, el jefe de Estado puede ser el mismo monarca, pero con menos atribución o con menos poder, sino que lo va a tener también el parlamento. Pero no solamente hay monarquías y hay repúblicas, también hay otros sistemas de gobierno, también hay gobiernos que son totalitaristas, en los que la dictadura es la que prevalece. Bien, y vamos ahora con las ramas del derecho. Las ramas del derecho que, como definición, tiende a regular los vínculos que se establecen entre, perdón, aquí estamos hablando de las ramas del derecho, pero vamos a hablar del derecho público, okay, del derecho público, porque hay derecho privado. Vamos a ver cuáles son la clasificación del derecho público. Como definición, el derecho público es una rama del derecho que tiende a regular los vínculos que se establecen entre individuos y entidades de carácter privado con los órganos relacionados con el poder público. Entre ellos tenemos el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal y social. El derecho constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos con los particulares y entre sí. Es la base de todo orden jurídico. Bueno, los que se especializan en derecho constitucional pues deben saber todo lo que la Constitución establece, todos los artículos o interpretar todos los artículos y en la Constitución se establece, ya habíamos dicho, cuáles son las competencias y funciones de cada órgano, del Ejecutivo, Legislativo, del Judicial y de todas esas instancias y cómo van a normar, cómo van a regular y cómo van a dirigir al país. Derecho administrativo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y actividad de la administración pública, las relaciones que se dan entre la administración y los particulares, las relaciones entre los órganos administrativos públicos y su control. Bueno, en el derecho administrativo también podemos entenderlo cuando el gobierno en sí determina qué va a ser, qué tipo de relación va a establecer con algunas instituciones, ya sean particulares también, pero en su mayoría con instituciones que son de carácter gubernamental. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las concesiones o las empresas paraestatales como Pemex, teléfonos, bueno, que ahorita ya Teléfonos de México ya a las instancias ya se privatizó, pero las compañías que son de México o otras como las carreteras, que algunas, las autopistas y algunas de esas están son privatizadas, pero las carreteras federales, por ejemplo, también pertenecen al Estado. Todas esas compañías, como cuando se cobra dinero por algún tipo de impuesto que va para el gobierno o que va para beneficio de la nación,
tiene que ver con las instituciones que regulan el derecho administrativo. Y el derecho penal tiene que ver con casos o con asuntos más referidos a delitos, ¿ok? Es llamado en algunas ocasiones derecho criminal. Este establece y regula el castigo de las infracciones de la ley por medio de la imposición de penas o sanciones. Acuérdense que la palabra infracción es quebrantamiento. Infraccionar es quebrantar una ley. Entonces, toda persona que establece, que transgrede, que rompe o que infracciona una ley, se hace acreedor a una sanción, a una pena o a una sanción. Y eso es de lo que se encarga el derecho penal. Establece eso, ¿no? Regula cuál es el castigo de esas personas infractoras o infractores. Entonces, recordemos que un policía no te puede infraccionar. Un policía nunca te va a infraccionar, a menos que te apunte con un arma, ya lo había dicho, y te obligue a infraccionar la ley. Pero él no tiene la facultad o el deber moral, civil y ético de infraccionarte. El que se infracciona eres tú. Lo que hace el policía es sancionarte. Así que nunca digas, es que el policía me infraccionó. No, tú infraccionaste, tú quebrantaste la norma, tú quebrantaste la ley. El policía lo único que te hizo, te sancionó por esa infracción que tú cometiste. Bien, el derecho procesal es un sistema de normas que regula el mecanismo judicial de aplicación de la ley a casos particulares. Esto solamente si es a caso particular, para definir situaciones jurídicas dudosas o para declarar la existencia de obligaciones y proveer su cumplimiento. Este tipo de derecho está más referido a situaciones concretas, a situaciones específicas entre particulares, ¿no? Pero que también de alguna manera la instancia del gobierno sí tiene facultad, pero respeta esa autonomía que hay entre los particulares. Y el derecho social forma parte del derecho público porque el gobierno lo protege. ¿Por qué lo protege el gobierno este derecho social? De garantías individuales de la Constitución, artículo 3, artículo 4, artículo 27, artículo 123, etcétera, ¿no? Es el conjunto de normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a grupos sociales económicamente desvalidados o desválidos. El primer país en el mundo que lo incorporó este derecho social es México en su Constitución de 1917, en su artículo 27 y 123. Bueno, aquí en el derecho social específicamente se divide en dos, en el derecho laboral, que es el artículo 123, y el derecho agrario, que es el artículo 27, ¿ok? Entonces, del artículo 27 sale el derecho agrario. Hay abogados que son especialistas en derecho agrario. Y el 123, del 123 emana el derecho laboral. Bueno, pero el derecho laboral y el derecho agrario están dentro del derecho social, así se le clasifica, derecho social. Bien, y en cuanto al derecho privado, bueno, como definición es un conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los particulares. Aquí ya no es del público, con la nación. Es aplicable a aquellas relaciones en que el Estado interviene sin hacer uso de su autoridad como soberano. En otras palabras, podemos afirmar que es el derecho de los particulares. O sea, dice que el Estado interviene, pero sin hacer uso de su autoridad como soberano o como presidente. Se clasifica en civil, mercantil e internacional privado. Son tres. El derecho civil estudia los principales hechos y actos de la vida humana. Por ejemplo, la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes o en la relación con sus cosas. De personas, y cuando se trate de personas, por ejemplo, matrimonio, de bienes o de algún asunto particular. Eso es el derecho civil. Y el derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas reguladoras de la materia comercial, es decir, de la actividad de los comerciantes, de los actos de comercio y de las personas que lo celebran. Entonces, el derecho mercantil solo tiene que ver con la cuestión de comercio. Él lo regula solamente o se aboca a crear normas y a regular las conductas en esos casos particulares del comercio. Y el derecho internacional privado es la rama del derecho que tiene por objeto resolver conflictos de jurisdicción internacional, conflictos de leyes y los conflictos de ejecución. Aquí es donde el presidente o el soberano de la nación interviene, pero no haciendo uso de toda su autoridad, sino que también tiene que regularlo a través de otras
formas como diplomacias, podríamos decirlo, con otras naciones, con otros países, con otras entidades o con otros organismos, como por ejemplo con la Organización Mundial de la Salud, con mm, los derechos humanos internacionales. Es por poner un ejemplo, ¿no? Esta es la clasificación del derecho privado. Y como conclusión, entendemos que las formas de gobierno son cada uno de los modos de establecer quiénes son los aptos o las personas más aptas, capacitadas para ocupar cargos de gobierno y cómo estas personas deben ejercer dichos cargos. Eso es lo que se supone, ¿no? Que todas las personas que lleguen al poder o que ocupen estos cargos políticos, cargos públicos para gobernar el país, en primer lugar, estén capacitadas, es decir, que tengan la competencia profesional o científica para eh, dirigir o ejercer esa función o ese cargo. Eso es lo que podríamos pensar, ¿no? La capacitación, la capacidad intelectual o científica, pero no solamente eso, sino también la capacidad humana, que es la capacidad ética, porque puede ser muy profesional, puede ser muy científico, muy especializado en el puesto que le otorgaron para dirigir, pero si no tiene principios éticos, de nada va a servir. Entonces se pretendería eso, ¿no? Pero eso es en la parte teórica. En la parte práctica, pues de lo que hemos visto en todo lo que es el derecho, dista mucho de lo que es la Constitución con todas sus normas, con todos los beneficios y atribuciones que tiene, a tener un grupo de personas que realmente pues no cumplan con esos cargos porque carecen de principios y valores éticos. Entonces, hay una gran disparidad, ¿no? Entre teoría y práctica. Por lo pronto, es todo. Hasta aquí se acaban todas nuestras temáticas, nuestras clases de introducción al derecho. Recuerden que es introducción al derecho, no es prácticamente la materia, es un esbozo muy general de todo lo que es la materia o la licenciatura de derecho para aquellos que quieran estudiar esa carrera. Además, solo tocamos algunos puntos muy más relevantes de todo lo que hay el contenido en el libro y en la plataforma. En realidad es mucha la información, pero tratamos de abarcar los puntos más esenciales. Hasta aquí voy a hacer un alto, voy a suspender la grabación y me quedo con ustedes para comentarios finales o aclaraciones o dudas, ¿sale?